Vamos a pasar ahora a un tema quizá un poco más, no sé si por decir alegre, vamos, diferente. Como decía al principio, el reconocimiento es una de las claves para nosotros en el Club Excelencia en Gestión. Muchos sabéis que en el club cada año lanzamos el Premio de Buenas Prácticas en Gestión, que tiene como objetivo identificar, aflorar, dar visibilidad a buenas prácticas siempre centradas en gestión, buenas prácticas concretas en distintos sectores que al final lo que buscan es reconocer a los distintos equipos, dar visibilidad a aquello que están haciendo bien las organizaciones, que puede servir de ejemplo para otras, ¿no? Como hablábamos desde el principio, para poder hacer ese benchmarking, ese aprendizaje conjunto. Al final, para dar valor a este compartiendo y mejorando juntos que veis en la presentación siempre y que es el lema del club. Todas las buenas prácticas presentadas en las distintas ediciones se publican y podéis consultarlas en nuestra web, están publicadas y ahora hay más de 50 buenas prácticas de colegios, con lo cual la verdad es que de temas muy variados que os invito a consultar. El año pasado, en el foro anual del club, entregamos los premios de buenas prácticas de la cuarta edición y hoy vamos a compartir la ganadora en la categoría de educación, que además encaja perfectamente con el lema de la jornada de hoy o con el tema de la jornada de hoy, porque está relacionada con la gestión de las emociones a través del talento. Dromo, A Flying Dream, que veis en la pantalla, es un musical creado para celebrar el 40 aniversario de Grupo Sorolla Educación, un proyecto que empieza en el aula y que acaba en la red profesional de teatros. Además, es un proyecto benéfico en el que los beneficios íntegros de la entrada fueron donados a la investigación contra el cáncer infantil. Yo no os cuento más, os lo van a contar ellos. Tenemos a Carlos Riera, responsable de talento y creatividad del grupo Sorolla Educación, y a Julio Ross, estudiante de interpretación y teatro musical. De momento subirá en primer lugar Carlos y luego ya invitará a Julio, así que muchas gracias, Muchas Carlos. gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero os pongo un poco en situación. Lunes, 8:30 de la mañana, despacho de la directora general del Grupo Sorolla. Carlos, tenemos que hacer un evento, montar, Carlos, profe de música en aquel momento, un concierto donde celebrar el aniversario de nuestros diferentes coles y centros de trabajo. Y ingenuo de Carlos dice, ¿y por qué no hacemos un musical? Y esperando la respuesta de no nos vamos a complicar, lo único que escuché fue, vale. Entonces ya no había vuelta atrás. Antes de salir, además, tienen que estar implicados grupos de interés, toda la comunidad educativa, todos los centros, y intentar involucrar en esto a 4.000 alumnos que tenemos en nuestros centros. Vale. Y así nació Dromo. Dromo, como ya se ha dicho en la presentación, es un musical que lo que intenta es reflejar de una manera, en una escenografía, en un musical, todo el talento y todas las habilidades que tenemos en nuestro alumnado y en Grupo Sorolla Educación. El motivo, ya lo hemos hablado, era celebrar estos aniversarios de los centros y además tenía que estar muy alineado con el propósito de nuestra empresa, que es formando personas para volar alto. Así que el guión ya cobraba más o menos una forma y tenía que representar esto que nosotros significamos. Los objetivos básicos de este proyecto era incrementar el orgullo de sentido de pertenencia, bueno, todo lo que veis ahí, y sobre todo el mostrar, el representar lo que pasa en el aula y llevado a una red profesional de teatros, que esto lo supimos luego, no sabíamos en un principio que íbamos a morir de éxito, que hablábamos antes. Entonces, después de pensar en todos los objetivos del proyecto, dividí el proyecto en 3. Yo había hecho producciones profesionales antes, entonces Dromo significa camino. El camino que Grupo Sorolla Educación había recorrido hasta llegar en el momento en el que estábamos, celebrando ese 40 aniversario. Preproducción, producción y postproducción con todas estas acciones que veis en pantalla. Claro, yo necesitaba un equipo para generar esto. Y ahí viene la primera gestión. Cuando yo pido un equipo,
En preproducción, yo pido este equipo. Un director de proyecto, que en este caso ya estaba, branding y comunicación, director de escena, director de arte, script y regidoría técnica. Y la respuesta es clara. Somos profesores. No somos un equipo de profesionales. Bien, pues ese es el primer reto. Vamos a intentar conseguir el equipo de amateurs profesionales que mejor tengamos en nuestros centros. Y bueno, directora de marketing, técnico de marketing, profesor de teatro de extraescolares, profesor de arte y extraescolares artísticas, profesora de castellano, de lenguaje y literatura, y un técnico de sistemas. Ese era mi equipo. Y no pude tener mejor equipo. Porque esa fue la primera gestión emocional que tuvimos que hacer. Que esta gente pasara de profesora de castellano a directora de escena y a crear el guión. Y ese es el primer reto al que nos enfrentamos. Claro, una vez ya teníamos esto, hay que crear un casting. Yo no puedo meter a 4.000 alumnos dentro de un escenario. Pero antes en la mesa habéis dicho una cosa que es muy importante, es la diversidad. Si yo cierro un guión, si yo creo un espectáculo, a priori, introduciendo lo que yo voy a tener en ese espectáculo, yo no abro el abanico a que el alumnado muestre lo que realmente sabe, su talento. Así que lo hicimos al revés, totalmente al revés. Esto complica por dos el proceso, porque primero hacemos los castings, vemos qué talentos tenemos en los coles y luego adaptamos el guión a ese talento que tenemos en los coles. Porque si yo quiero hacer un musical, era difícil, pero no encuentro a gente que cante, ¿qué musical voy a hacer? Pero buscando a gente que cantaba, me encontré a gente que hacía telas aéreas en un centro. Y nos encontramos a gente que hacía 2.000 volteretas por segundo. Y nos encontramos a gente que pintaba maravillosamente. Y nos encontramos a gente, que luego os lo presentaré, que no estaba pensado en el musical y que le creamos un personaje para ese alumno y ese talento. Y esto solo se puede conseguir, solo y únicamente, si damos libertad a esos alumnos para expresarse. Cuando ya creamos el guión y el imaginario de la historia, al final, como os he dicho, formando personas para volar alto, el claim cuando tengan que volar estarán preparados, pues la historia era sobre un aviador. Y ya va relacionado en lo que tenéis en las cajitas de email que os habéis encontrado en vuestros sitios. La historia que creamos fue, Dromo era un aviador que ese día que nosotros celebrábamos nuestro aniversario, también era el aniversario de Dromo. Y quería volar con su avión para estar más cerca de su madre un día tan especial que había fallecido. Pero no teníamos avión. ¿Y cuál era el sentido de la historia? Que para volar no es necesario pilotar un avión. Y que todos los que estábamos allí les íbamos a enseñar, le íbamos a enseñar a volar sin necesidad de ese avión. Y veríamos si al final del evento podría sentirse más cerca de su madre sin llegar a pilotar ese avión. Entre otras cosas, porque no sabía. Bien, para nosotros era muy importante, como hemos dicho, mostrar el talento que tenemos dentro de nuestros centros. Y esto va muy alineado con el perfil de salida de alumnado que queremos cuando nuestro alumnado deja nuestros centros. Estos son los valores que buscábamos y los valores que tenemos dentro de nuestras aulas. Por eso hablamos al principio del aula al, en este caso, teatro, a la tabla. Y nos encontramos con muchísimo talento, con muchísimas emociones y con muchísimos agradecimientos, y esto lo hablaremos luego, de gracias por darnos la oportunidad de no hacer un casting, no que me digan si valgo o si no valgo, de poder venir aquí a mostrar lo que yo creo que tengo especial, porque no cortábamos a ninguno. De hecho, os cuento una anécdota, la estamos comentando ahí antes, nada, 10 segundos. Tuvimos a un niño que nos dijo que hacía equilibrismo. Equilibrismo,
Justo veníamos de ver a la niña de las telas aéreas, claro. Nos dicen, yo hago equilibrismo y ya a mí se me iluminaron los ojos. Pues por favor, cuando quieras empiezas con la actuación. Y él muy serio se pone así. 30 segundos. Ya está, y dice, claro, ese enano estuvo en Dromo, haciendo que, llevando las cajitas, porque era muy buen equilibrista, y que no se le cayeran, era muy importante. Nunca le podíamos decir que no a alguien que había hecho eso. Y él era equilibrista, y lo era de verdad. ¿Qué es lo que al final conseguimos? 91 actor y actriz audiciones, 91 nenes se presentaron para ser actor o actriz, 101 para talentos y 91 de equipo técnico. ¿Qué es esto de equipo técnico? Ahí estaba la gestión emocional. Obviamente un casting hay sí y no. Entonces, ¿cómo gestionamos el no? Automáticamente les dábamos la oportunidad de pasar a formar parte del equipo técnico de ese proyecto. Atrezzo, maquillaje, escenografía, audio, luces, los llevábamos incluso a los 2 días antes de ensayos generales para que estuvieran con los montadores, para que vieran cómo funciona un espectáculo de este calado profesional desde dentro. Y era el agradecimiento más profundo que podíamos dar a la gente que había venido a mostrar su talento y que obviamente por espacio físico no podía estar dentro del espectáculo. Sin ocultar nunca el no, porque también hay que gestionar ese no, pero dando la oportunidad de estar con nosotros allí. Lo que vamos a ver ahora, enviábamos un mail, un correo electrónico a las familias, tanto a las familias como a los talents que se habían presentado al casting, con el no, y a los que sí que estaban dentro quisimos hacerlo un poco más especial. Y ahora vais a ver la reacción de Mireia, en este caso, que fue Sofía, una de las protagonistas del musical, y que era la más jovencita de todo el elenco. Mireia ha sido seleccionada como Sofía. Estamos muy contentos de que vayas a formar parte del equipo Dromo and Flying Green. Hasta pronto. ¡Enhorabuena! Claro, esa emoción es francamente impagable en ese momento. ¿Qué es lo más difícil? Hacerlos sentir profesionales desde el primer momento. Y lo primero que hicimos fue esta acción. Lo primero que hicimos fue la sesión de fotografía profesional para todo lo imaginario del proyecto. Y aquí tenéis las fotos que salieron. ¿Por qué un elenco doble? En el teatro profesional siempre que tenemos que tener un cover, porque si pasara algo en alguno de los actores. Claro, ¿cómo le digo yo a una nena de esta edad que solo va a actuar si la otra nena cae enferma? Todo eso se tiene que gestionar. Así que como íbamos a actuar en 2 localidades diferentes, creamos un elenco simple, que eran 3 profesionales, que hoy ya se dedican a ello, fue como la dinamita. Y luego el elenco, si me fallaba un actor de Valencia, actuaría en Elche, y el de Elche actuaría en Valencia reemplazando ese espacio inmediatamente. Y nos salieron también estos talents. Tuvimos de todo, luego veréis también un vídeo que lo muestra.
entregas de guión, ensayos, generamos un plan de coaching donde estábamos constantemente en contacto tanto con los actores como los talentos, como los músicos, generamos ensayos parciales de solo cantantes, solo actores, solo músicos para poder tener todo bajo control y que sobre todo ellos se notaran acompañados en cualquier momento. Y aquí tenéis los 2 equipos técnicos que salieron para las 2 localizaciones del evento. Y ahora me gustaría invitar al escenario a Julio Ros, que estuvo como actor, y él os podrá contar de primera mano qué es lo que significó Dromo para los actores que estuvieron ahí. How are you? Fine, hola a todos los de casa, espero que estéis bien. Pues nada, voy a dejar aparcado en un momento el personaje porque se puede volver un poco loco y convertir esto en una fiesta y no es muy necesario ahora mismo. Yo soy Julio Ros, como me ha presentado Carlos. Ahora mismo estoy estudiando Artes Escénicas e Interpretación, aquí muy cerca, en Madrid, y me he venido de Valencia porque Dromo supuso para mí el detonante que después de verlo mi familia me dijo: Julio, verdaderamente te puedes dedicar al mundo de la interpretación, ¿no? A mí Dromo me llega en un momento bastante complicado, como es primero de bachillerato, un momento en el cual estás bastante nervioso porque no sabes qué camino seleccionar, si estás, o sea, te estás preparando al fin y al cabo para afrontarte un examen que es bastante complicado, que normalmente no sabemos cómo enfrentarnos a él, ni sabemos lo que nos depara, ¿no? Pero a mí me llega y yo evidentemente dije, adelante, ¿no? ¿Por qué no tirarme a la piscina, no? Me he presentado a muchísimos castings, he hecho Got Talent, he hecho Masterchef cuando tenía 8 años, me he presentado a numerosas cosas y siempre había recibido un no. Y esperando un no esta vez, en Dromo me cayó un sí. Pero me cayó un sí bastante especial porque el equipo decidió crearme un personaje para mí. Me dieron completamente libertad para hacer todo lo que quisiera. Incluí un número musical que en principio no estaba previsto, metí morcillas, que es lo que se llama a hacer apuntes en teatro, todo lo que quise. Y al fin y al cabo yo tenía esto de texto que se convirtieron en 3 escenas en el musical, junto con mis compañeros, ¿no? Cuando empezamos a montar el musical, habíamos gente de muchísimas edades, ¿no? Desde los más pequeñitos que estaban prácticamente en infantil o gente de primaria, de la ESO, y en el caso mío y en el de la compañera de las telas estábamos en bachiller. Y para aunar a todos, hicimos varios ejercicios que nos vienen muy bien para la gestión emocional y para tener confianza en el equipo, ¿no? Tú no puedes llegar a un proyecto de cero y empezar a trabajarlo sin haber tenido confianza entre unos y el otro. El subirte con la confianza necesaria en el escenario y saber que la otra persona, si te equivocas, si se te rompe el vestuario, si se cae algo, te va a salvar en cualquier momento, ¿no? Entonces hicimos varios ejercicios que yo siempre, en todas las clases de teatro en las que he estado, lo hacemos, ¿no? Que lo podéis probar en algún momento, que es estar durante 10 minutos mirando a otra persona a los ojos. Pensaréis qué fácil, qué sencillo. Pues mantener la mirada a una persona es súper complicado, porque transitas por tantas emociones que al final cuando terminas, hay gente que termina llorando, riendo o cómo has conectado con la otra persona. Pero ya la relación se cambia inmediatamente, sin prácticamente haberos conocido solamente de 20 minutos antes, ya tenéis un vínculo generado. Y eso es un poco lo que hicimos en Dromo. En Dromo, enseguida, en prácticamente 2 sesiones, en la sesión que habéis visto de la sesión de fotos, se produjo la segunda vez que nos conocíamos y ya teníamos bromas entre nosotros y estábamos todos como súper unidos, ¿no? Había una comunión de grupo, ¿no? En la que todo el mundo éramos diferente, todo el mundo teníamos algo especial y todo el mundo nos respetábamos. Todo el mundo entendíamos que él se dedicaba a esto, pero me podía a mí ayudar en cualquier otra cosa, ¿no? Otro cantaba y me podía a mí ayudar a vestirme. Es crear un grupo, ¿no? Otro ejercicio que también podéis hacer es, yo lo he hecho en interpretación, que es bastante duro, tardé como aproximadamente 1 hora, y es subirte a 3 metros de altura y tirarte a tus compañeros de espaldas, sin saber si van a estar o no van a estar. Y eso normalmente nos supone muchísimo miedo porque los terminas de conocer. En esa primera hora, yo estuve 1 hora para tirarme y estuve hablando de muchas cosas, de muchos miedos que me pasaban. Y cuando me tiré, sentí que pertenecía a ese grupo. Ese grupo yo empecé cuando era muy pequeñito y actualmente con 19 años lo sigo teniendo. Sigo teniendo a los mismos amigos que en ese momento me recogieron, ¿no? Yo lo que quería decir es que Dromo fue una oportunidad para todos,
que nos marcó muchísimo, en el que crecimos a nivel personal tremendo, en el que se nos dio una libertad genial que normalmente no ocurre en los musicales ni en ninguna formación, en el que yo me sentí súper orgulloso de formar parte porque estábamos todas las edades reflejadas, todo lo que nosotros aportábamos iba a favor del espectáculo y el equipo nos lo hizo saber. No sé, yo creo que nos amplió, ¿no? Fuimos capaces de abrir la mente y de entender muchas cosas que ocurren en el mundo artístico. Creo que en general yo os invito a que en todos los colegios o instituciones involucremos el teatro, porque dentro del teatro aprendes mucho a conocerte de ti mismo. ¿Quién hoy en la sala podría decir que se conoce al 100%? Porque yo estoy en formación y cada día aprendo cosas nuevas de mí. Cada día aprendo de cosas de cómo enfrentarme a estas situaciones. Yo ahora mismo nunca había hablado en público como Julio y ahora mismo estoy temblando, pero me estoy enfrentando a ello, ¿me entiendes? No, siempre en un personaje es mucho más fácil porque si te equivocas le echas la culpa al personaje y no pasa nada. Pero en este caso soy yo quien me enfrento a vosotros y quien os digo que por favor apoyemos la cultura, apoyemos a la gente joven, a la gente con talento, a la gente diversa, a la gente diferente, que normalmente siempre ocurre que están un poco apartados o nos sentimos apartados y que cuando se nos da la oportunidad y el lugar para estar todos juntos, podemos llegar a conseguir algo tan grande como fue Dromo. ¿Y ahí? Súbete tú. ¿Y ahora yo qué digo? Ah, pues lo que quieras. Bueno, algo que sí que me gustaría añadir, bueno, como veis, no había más que darle un papel, porque es brutal, o sea, es increíble de la manera que transmite. Los personajes, en este caso veis a Fobo, pero cada uno representaba un miedo, una sabiduría, una manera de ser, y esa manera de ser no era la de las personas que lo representaban. Y ese fue el primer shock emocional que trabajaron mucho ellos en este caso. Aquí tenéis los dos carteles que se presentaron, Valencia y Elche. Como veis, el equipo técnico se encargó de todo. Niños, nuestros niños. No era un proyecto hecho por gente adulta, era hecho por ellos. Y ese es el valor. Gestión de entradas, fotocall, las cajitas, 1000 cajitas que llenamos con nuestras manos todo el equipo técnico. Todo eso lo hicieron ellos solos. Y este fue el resultado, 500 comunicaciones, 4.000 contactos, 1.380 asistentes y 10.461 euros de recaudación para la investigación del cáncer infantil. Y hubo una frase que me marcó mucho y fue, nosotros ensayamos días de 9, 10 y 11 horas antes del musical. Y cuando ya estaban agotados, su frase era, esto lo hacemos por los niños que no pueden. Había niños que no podían estar 11 horas en una tabla ensayando y ellos lo tenían claro. Y para acabar, veréis esta parte, veréis el teaser, el tráiler de lo que fue Dromo, de un espectáculo de hora y media, hora y 40. Vamos a ampliar nuestra gran familia y lo vamos a hacer con unos aviadores que van a llegar tan lejos como puedan soñar. Unos aviadores que van a ser los mejores aviadores del mundo, porque cuando tengan que volar, estarán preparados. Y bueno, nos faltaba una pequeña cosa, pero muy importante. Habíamos implicado a alumnado, familias, habíamos implicado a todos los grupos que formábamos los coles, los centros de grupos de educación, pero nos faltaba por implicar a la gente que estaba abajo. Y ese fue el final del espectáculo. Dromo ese día no pudo volar,
porque no tenía avión. Le enseñamos a volar de maneras diferentes a todas esas, cantando, riendo, bailando y todas aquellas cosas que acaban en ando, como decíamos en el musical. Y de la manera que lo hicimos fue, si Mahoma no va a la montaña, si Dromo no puede subir al cielo, vamos a bajar el cielo aquí. Y cada uno de los 1000 asistentes del Palacio de Congresos tenía una bombillita, que es la que os hemos dado hoy a vosotros. Y generamos el cielo en el patio de butacas. Take my hand, share this with me. You're telling me you. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be enough. All the stars we see from the night sky, never be enough, never be enough. Oh, still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Y bueno, me gustaría acabar con esto. Hoy todo el mundo se lleva una bombillita, ¿no? Yo también tengo aquí la mía. Entonces, estas bombillitas, al final, los que estáis aquí sois docentes, es lo que debería de ser nuestros coles, nuestros centros. Estamos muy acostumbrados a que los coles sean centros de conocimiento y no es así. El conocimiento ya lo tiene Google. Nuestros centros tienen que ser centros de experiencias, de lanzaderas, de que sepan lo que quieren ser de mayores y lo que no quieren ser de mayores. No hace falta tenerlo claro ni con 8, ni con 10, ni con 13. Tienen que experimentarlo, tienen que saberlo, tienen que saborearlo. Y es lo más complicado. Lo más fácil es subirse a estas tarimas que hablábamos antes y dar la clase. Eso es lo más fácil. Lo más fácil. Pero estos nanos de hoy en día van a trabajar en profesiones que ni nosotros conocemos. Ni nosotros conocemos. Monereo decía, enseñamos contenidos del siglo XIX, profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. Y es una locura. Tienen que salir preparados para lo que no conocemos. Y solo hay una manera de prepararse y no están los libros. Está haciendo, está siendo, está dando la oportunidad de poder estar en una tabla y saber que yo quiero sentir esas hormiguitas cada vez que me suba a una tabla. Y si no generamos eso en nuestros centros, en nuestras bombillitas, nunca lo van a poder hacer. En este espectáculo dimos cabida desde alumnado de infantil, como ha dicho Julio, hasta alumnado de bachillerato. Mirad los de infantil.
¿Qué tenían que hacer? Bailar. Nada más que bailar. Pero esta familia, que llamamos familia Dromo, nunca se va a romper. Y nunca se va a romper por esa experiencia. No porque han estudiado juntos el siglo XX, que es igual de importante, ¿eh? Pero no se va a romper porque formaron juntos esta historia y ninguna más. Vais a ver ahora la carita de Clara. Tuvimos un double standing. Cuando acabamos este momento la gente se levantó pensando que se había acabado el espectáculo y no fue así. Pero muchos no podían ni continuar porque rompieron a llorar, porque en ese momento se dieron cuenta de lo que habían generado. Y estas caritas, mirad Clara, no Pobreta. se pagan con dinero. Esto es lo que tienen que ser nuestros coles. Centros de experiencia, lanzaderas para que aprendan lo que quieren y lo que no. Ellos me decían, gracias porque nos has cumplido un sueño. Y yo les dije que los sueños, dejemos de hablar de sueños y hablemos de metas. Los sueños solo se cumplen durmiendo y las metas se alcanzan avanzando. Muchas gracias.